Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo jugar contra el gambito de dama. Ya sabemos que cuando jugamos con piezas blancas, jugamos C4 y no tenemos mayores inconvenientes porque es más fácil. Ahora, el problema radica en que, ¿qué pasa si jugamos con con piezas negras? Si nosotros jugamos con piezas negras y el rival nos juega E4, también es sencillo porque podemos responder E5, podemos responder diversas defensas. El problema radica que, ¿qué pasa si las blancas nos juegan peón D4? Ya no podemos responder E5 porque nos va a capturar. Entonces, contra eso, podemos jugar la defensa holandesa, que sería con F5. Podemos jugar caballo F6, podemos jugar E6, o podemos jugar también de esa misma forma D5. Pero jugar de esa forma hace que venga el gambito de dama con C4. Recuerden, gambito de dama significa que sacrificamos un peón a cambio de apoderarnos del centro. Si las negras capturan el peón, entonces las blancas tienen varias opciones. Uno puede ser dama 4 para hacer jaque, el alfil se cubre y se recupera el peón y hemos eliminado ese peón negro. Ese es el objetivo del gambito de dama. Pero también se puede jugar directamente E3 para luego capturar, o también se puede jugar caballo A3 para luego capturar con el caballo en C4. ¿Ya? Entonces vamos a ver que existe gambito de dama aceptado. El gambito de dama aceptado es cuando el oponente captura ese peón. Y entre eso hay varias opciones. La mayoría juega E3 para luego capturar con el alfil en E5, caballo F6 y recuperamos ese peón. E6, caballo F3, C5. No es bueno capturar aquí porque la dama nos puede capturar y ya no vamos a poder hacer enroque. Enroque corto, A6 para jugar B5 y alfil E2. Más o menos así es como se puede jugar esto del gambito de dama aceptado. ¿Ya? Entonces, más o menos esa es la forma en que podemos jugar esto del gambito de dama aceptado. Este es un modelo de cómo podemos jugar cuando tenemos un caballo bien posicionado. Tenemos que defenderlo porque luego este caballo puede crear problemas al oponente. Recuerden que en los finales los reyes pueden ir hacia el centro sin ningún problema. Y aquí pues ganaron las piezas negras. También tenemos el gambito de dama no aceptado, que sería jugar E6, cosa que si me captura yo también le capturo. Cualquiera de las dos formas se puede jugar.
Como saben, es importante que las torres luchen en las columnas libres de peones. En las columnas abiertas es donde las torres ejercen su mayor poder. Y en los finales, como estamos aquí, se busca atacar los peones, porque los peones son los que deciden la partida. ¿Ya? También se puede jugar la defensa eslava. Ve, defensa eslava es con el peón en C6. Como ven, hay varias formas en que podemos jugar el ajedrez. Y así más o menos es como jugamos la defensa eslava. Como ustedes saben, en el ajedrez hay varias formas de jugar. Se puede jugar juego abierto, cerrado, semiabierto. Hay muchas variantes y subvariantes. Siempre hay que buscar atacar las debilidades del oponente. Aquí las blancas tienen un peón pasado, las negras tienen 4, las blancas tienen 5. Este peón de aquí, que es un peón pasado, puede definir la partida si logra llegar al final. Por eso es que este alfil lo está bloqueando. Es muy importante proteger este peón porque ese peón puede decidir la partida. Ya, bueno. También existe la defensa eslava, que también es otra forma en que podemos jugar. Ya. Eh, También se puede jugar de esa forma, o sea, rápidamente cambiar y desaparecen los peones. Esta es otra forma en que se puede jugar. El alfil puede salir aquí a atacar a la dama. La dama sale y empieza a atacar al peón. Y el otro peón, entonces el caballo puede venir aquí a atacar. Podemos aprovechar en hacer jaque.
¿ya? Entonces, esa es otra forma en que podemos jugar. Ya sabemos que el enroque siempre es muy importante para la seguridad del rey. Ya, más o menos así es como podemos jugar. Ya, entonces vamos a ver un video que nos explica eh, cómo jugar contra el gambito de dama. ¿Qué debemos, qué debemos jugar? Vamos a ver un video, presten mucha atención. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Si en lugar de estudiar aperturas y trabajar duro dedicándole horas, eres capaz de buscar en internet un vídeo que te lo explique todo en 15 minutos, sin ningún esfuerzo por tu parte, y no te sientes mal por ello, has llegado al lugar adecuado. Nuestra propuesta contra D4 de las blancas consiste en jugar D5, lo que nos va a llevar en la mayoría de los casos a jugar contra el gambito de dama, que las blancas plantean con la jugada C4. Un gambito en ajedrez es un sacrificio de peón con el que se espera conseguir algún tipo de compensación. Podemos preguntarnos qué es lo que espera el blanco sacrificando este peón. Pues bien, vamos a verlo. Si comemos el peón de C4, las blancas principalmente tienen dos opciones. O jugar E4 consiguiendo un maravilloso centro de peones y posponer la captura en C4, que realizarán cuanto antes por otra parte. O bien las blancas pueden jugar con E3, que esconde un pequeño truco, ya que hay una celada bastante peligrosa en caso de que las negras se empeñen en defender el peón de C4, por ejemplo jugando B5. Aquí el blanco podría jugar A4 tratando de quitarnos el peón que apoya al peón de más que hemos conseguido, y no podemos defender con A6 porque tras los cambios lógicamente el blanco acabaría capturando en A8, y lo que podría ocurrir es que después de A4 jugáramos C6, pero aquí está el truco que os comentaba, ya que en esta posición, después de los cambios en B5, las blancas tienen una jugada con la que ganan material. ¿Cuál es esa jugada? Podéis parar aquí la reproducción del vídeo y tratar de encontrarla. Si no quiero hacer un video de mí mismo así, puedo hacer uno muy lindo de una caricatura de mí. ¿Quieres una forma fácil de hacer videos atractivos de alta? Bueno, no sé si lo habréis parado o no, pero os lo voy a decir. La jugada es dama F3. Con esta jugada las blancas plantean la amenaza contra la torre de A8 y poco puede hacer el negro por salir bien parado, poco o nada. Probablemente la mejor opción sería jugar caballo C6 y tras dama por C6 y alfil D7, cubriéndonos del jaque. Como vemos en el tablero, la situación es muy favorable para las blancas que han ganado una pieza. No va a ser nuestra recomendación aceptar el gambito de dama, vamos a declinarlo y para ello existe la posibilidad de jugar la defensa eslava con C6, de la que quizá nos ocupemos en un futuro vídeo, pero no en este. Aquí os voy a recomendar la jugada E6, el gambito de dama declinado. Normalmente el blanco va a desarrollar los dos caballos, va a sacar el alfil de C1 antes de jugar E3 y el esquema que yo os propongo va a ser desarrollando muy rápidamente el flanco de rey y enrocando corto y dejando para más tarde el desarrollo del flanco de dama. Lo vamos a ver con más detalle, pero antes permitidme que os explique qué es lo que ocurre si en lugar de E6, y este es un error típico, defendiéramos con caballo F6. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Bueno, el problema de defender el peón con el caballo es que el blanco simplemente nos cambia en D5 y tras caballo por D5 consigue un centro de peones, que era uno de los objetivos que tenía en caso de que aceptáramos el peón de C4, si recordáis. De manera que esto da una ventaja de espacio importante y va a permitir una iniciativa por parte de las blancas. Y si después de C por D5 comemos con dama, pues también nos van a sacar las piezas rápidamente atacando la dama y probablemente las blancas también consigan un importante centro de peones. De manera, además ya sabéis que sacar la dama muy pronto no es una buena opción en la apertura.
De manera que vamos a ver cómo deberíamos de jugar con E6. Insisto, la idea es sacar muy rápidamente el caballo a F6. Nuestro alfil de F8 va a ser discretamente desarrollado a la casilla E7 y vamos a enrocar corto cuanto antes. Por ejemplo, caballo C3 es una de las jugadas principales y nosotros vamos a jugar caballo F6. Es cierto que el blanco tiene la posibilidad de cambiar en D5 en cualquier momento. El blanco podría hacerlo de manera inmediata entrando en lo que se conoce como la variante del cambio y jugar seguidamente alfil G5, clavando el caballo. Es muy frecuente que el alfil de las blancas ocupe esta casilla para clavar al caballo de F6 y tratar de presionar en el peón de D5. Aquí cuidado porque nos están amenazando cambiar ya en F6, por ejemplo. Imaginaros que jugamos alfil F5. Sería un error importante porque después de alfil por F6 o bien deterioramos seriamente nuestra estructura de peones comiendo con el peón de G y seguramente vamos a acabar perdiendo material porque dama B3 atacaría el peón de D5 y el de B7 al mismo tiempo. O bien después de alfil por F6 capturamos con la dama y perdemos el peón de D5. Así que mucho cuidado que si nos juegan la variante del cambio ante alfil G5, debemos jugar con alfil E7. Y normalmente el blanco va a pasar ya a desarrollar su flanco de rey con la jugada E3. Nosotros enrocamos cuanto antes. Cuidado que aquí también nos podemos equivocar. Nos podríamos equivocar jugando alfil F5. Si alfil F5, el blanco tiene una manera de ganar un peón. ¿Cuál puede ser esa manera? Pues vamos a verlo. La manera sería capturando, cambiando en F6 y pasando a jugar dama B3 que veíamos antes en alguna variante y atacamos el peón de D5 y el de B7. Así que cuidado con eso, que es un truco bastante típico que el blanco puede emplear en algunas variantes. Bueno, nosotros en una situación como la que tenemos en el tablero debemos pensar en enrocar lo antes posible, insistimos, esa es una de las leyes fundamentales de la apertura. Y jugar, por ejemplo, con enroque corto resulta bastante apropiado en este momento. Dama C2 de las blancas sería una jugada bastante normal, puesto que en estas posiciones el blanco quiere sacar la dama por C2 y el alfil por D3 para presionar en H7. Esta es una idea bastante normal, sobre todo en la variante del cambio. Vamos a ver ahora después que cuando las blancas no cambian en D5 es más extraño que la dama venga a C2, aunque también es posible. Pero aquí vamos a usar ya un esquema muy sólido, jugando C6 y, bueno, por ejemplo, tras alfil D3 hay que tener cuidado porque cuando las blancas tienen la dama en C2 y el alfil en D3, la presión viene contra el punto H7, así que tenemos que jugar caballo D7. Para que no sea posible un cambio en F6 y perdamos el peón de H7. Caballo F3, torre 8. Es una jugada que parece natural porque estamos dejando paso a la torre en el futuro. Cuando apartemos el alfil estamos situando la torre en una columna semiabierta, es decir, en una columna donde no tenemos peón. Pero principalmente la sutileza que esconde esta jugada es la maniobra del caballo de D7 hacia la casilla F8. Esto forma parte de los planes del negro típicos en este tipo de posiciones. Es la variante del cambio, cuando nos han cambiado en D5. Porque, claro, lógicamente queremos desarrollar el alfil de C8 en algún momento y para eso necesitamos quitar el caballo de D7. Y, claro, si lo quitáramos, por ejemplo, llevándolo a B6, en algún momento hago caballo B6, pues me estoy dejando el truco. Me cambian en F6, me comen en H7 y esto puede ser un problema. De manera que en este tipo de posiciones, insisto, vamos a jugar con torre 8 y tras el enroque vamos a maniobrar, esta es la idea, maniobrar con el caballo por F8, estoy dejando paso al alfil de C8 y estoy cuidando el punto H7, ya que ahora, después de los cambios en F6, en caso de que el blanco quisiera realizarlo, el punto H7 está perfectamente defendido por el caballo de F8, de manera que no tenemos ningún problema en ese peón. Y bueno, este sería una posición bastante sana a la que podríamos llegar. Y bueno, si el blanco después de caballo F8 no nos cambia,
vamos a llevar el alfil a G4. En caso de que nos lo impida, por ejemplo, con H3, pues podríamos llevarlo a E6. Nuestro desarrollo ya está prácticamente completo y, bueno, tenemos una posición sana de la que podemos partir con buen pie en la variante del cambio. Insisto, estamos hablando de esas variantes donde el blanco cambia en D5 en su tercera jugada. También podría haber sido en la segunda, puesto que el cambio en D5 nos lo pueden hacer en cualquier momento. Pero ya tenemos una idea de cómo jugar si nos cambian peones en D5. Y ahora vamos con las variantes principales, donde las blancas juegan con alfil G5. Y desde el principio os he avisado que vamos a plantear un esquema muy concreto en el que vamos a desarrollar primero el flanco de rey y después vamos a pasar a completar nuestro desarrollo en el flanco de dama. Vamos a ver cómo vamos a hacerlo. En primer lugar, alfil E7 está claro que es una jugada prácticamente obligada para evitar la clavada. Obligada igual es excesivo, puesto que las negras también pueden jugar con alfil B4, pero es una línea menos popular, con ideas más complicadas, que en todo caso explicaremos en otro vídeo. De momento, alfil E7 es una jugada tan natural que prefiero recomendárosla. Evitamos la clavada sobre el caballo de F6. Normalmente el blanco va a buscar ahora el desarrollo del flanco de rey. Por ejemplo, E3, nosotros nos vamos a enrocar y caballo F3. Bueno, yo os voy a recomendar que incluyáis en algún momento en estas posiciones donde el blanco no ha cambiado en D5, que incluyáis la jugada H6, que le abre una ventanita al rey, que plantea la amenaza sobre el alfil. Las posiciones son muy cómodas en caso de que el blanco decida ceder la pareja de alfiles con el cambio en F6. Recordad, en estas posiciones os quedaríais con los dos alfiles, que eso a largo plazo es una ventaja. Recordad, eso sí, cuando tenemos la pareja de alfiles tenemos que tratar de abrir la posición, de provocar cambios de muchos peones para que se abran muchas diagonales para nuestros alfiles, puesto que nosotros tenemos 2 y nuestro rival 1. Y también buscar atacar por las diagonales de las que el rival no tiene un alfil. Si nuestro rival ha cedido la pareja de alfiles, solo tiene un alfil. Si es de casillas blancas, nosotros atacaremos por las casillas negras. Esa es una buena idea cuando tenemos la pareja de alfiles. Pero volvamos a la teoría de apertura en 15 minutos y veamos qué es lo que ocurre si ante H6 las blancas juegan la más natural, la retirada típica a H4. Lo que ocurre en este momento es que tenemos que ocuparnos del desarrollo del flanco de dama. ¿Qué vamos a hacer con nuestro caballo de B8 y qué vamos a hacer con nuestro alfil de C8? Mi propuesta es la siguiente. Lo que vamos a hacer con el alfil es desarrollarlo por fianchetto. Esa es una expresión, si no la conocéis, desarrollar por fianchetto significa avanzar el peón de caballo, el peón de B o el peón de G también es el fianchetto, un pasito y dejarle paso a nuestro alfil, que se va a situar en este caso en B7, en la casilla B7. Cerró todas sus cuentas bancarias. Abandonó sus inversiones en la... Pongamos que las blancas continúan de la manera más natural con alfil D3. Pues bien, alfil B7, ya una pieza menos de la que ocuparnos. Ahora nos queda pensar en qué vamos a hacer con el caballo. Pero antes quiero deciros que el alfil en B7 ofrece muy buenas posibilidades para las negras, ya que en algún momento podemos pensar en cambiar en C4, simplemente para abrirle la diagonal a nuestro alfil. Eso puede ser una idea importante. Nuestro alfil de B7 puede cobrar protagonismo más adelante en el medio juego. Y bueno, si el blanco simplemente enroca, lo que vamos a hacer ahora es completar el desarrollo. Caballo de B a D7. Y ya hemos conseguido poner todas nuestras piezas en juego. Es cierto que todavía nos quedan cosas por hacer, como conectar las torres en la octava fila, que es una de las recomendaciones que siempre debemos seguir. Es muy importante poder mover la dama y que las torres queden defendiéndose entre sí, queden conectadas. Para eso vamos a usar la ruptura en C5, que en algún momento le puede abrir paso a la dama, pero también tenemos otra idea típica, dos ideas importantes a partir de esta posición. Ruptura en C5 y un caballo E4 en algún momento que puede resultar muy interesante. Os lo muestro. Vamos a suponer que en esta posición juegan las blancas
Las blancas también querrán conectar las torres en la primera fila y parece bastante razonable, por ejemplo, la jugada dama e2. Es cierto que nos podrían cambiar y si nos cambian tenemos la posibilidad de comer con el peón, que parece bastante sano, pero a mí me gusta mucho en esta posición comer con el caballo. Si me cambian en d5, provocar algunos cambios con la captura con el caballo. Por ejemplo, ¿cómo seguiría esta partida? Pues probablemente nos cambiarían en E7 y si nos cambian en D5 podemos comer con el alfil. Y en estas posiciones ya no me preocupa tanto que el blanco gane el centro porque retiro el alfil y sobre todo por una idea. Cuando las blancas ganan el centro pueden tener una iniciativa, pueden convertir esa ventaja de espacio en iniciativa, en posibilidades de ataque, especialmente en posibilidades de ataque contra mi rey. Pero ya hemos cambiado dos piezas menores. Cualquier tipo de ataque me parece que va a resultar mucho más sospechoso en este momento. El blanco tendría que pensar en algún momento en abrir la diagonal para el alfil que apunte hacia H7 con el avance de 5, pero entonces mi alfil también va a ser muy fuerte. Mi alfil de B7 va a ser un cañón con esa diagonal abierta. Y aparte también voy a tener en estas posiciones la idea de romper en C5. De manera que me parece que en estas posiciones no me preocupa tanto el ataque que pueda llegar a tener contra nuestro enroque el blanco. Me parece que tenemos una ruptura en C5 que va a dejar las cosas muy a nuestro favor. De manera que, como veis, si nos comen en D5 podemos provocar algunos cambios y llegar a una posición bastante sana con negra. Que no nos comen en D5 y volvemos a esta posición. ¿Qué puede hacer el blanco? Estábamos comentando la posibilidad de conectar las torres, por ejemplo, con la jugada dama e2. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alicia. He utilizado TubeBuddy para mejorar mi canal de YouTube. Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, hay muchas formas que tenemos para jugar contra el gambito de dama. Muy bien, esa ha sido la clase del día